Ponentes nacionales. Vamos a continuar con el doctor William Arias Sifontes. Él fue graduado del Instituto de Ciencias de Médico del Instituto de Ciencias Médicas de Camagüey y se graduó de neurólogo de la Universidad de La Habana. Ha sido conferencista en muchos congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en muchas revistas de prestigio, miembro de la Asociación Mundial del Stroke, del ictus, y miembro de la Asociación Mundial del Dolor y miembro de CONCAEDA, y actualmente es profesor de neurociencias de la Universidad Matías Delgado. Ha sido fundador del Instituto de Neurociencias de El Salvador y actualmente, antes fue presidente y actualmente es secretario. Él nos trae un tema, ha sido un poquito tocado por la doctora mexicana que vino anteriormente, pero él se las va a manejar porque el plano que tenía él es lo que ustedes van a oír, que se llama Time is Brain. El cerebro es tiempo. Si ustedes logran agarrar el ictus tempranamente, con mayor razón va a ser para que ustedes lo preparen al paciente para que se salve. De eso nos va a hablar el doctor, sobre todo el diagnóstico muy temprano del ictus en referencia a hemorragia y al isquémico. Con ustedes el doctor. Buenas tardes de nuevo. Me toca hablar de cómo detectar un ictus de forma temprana. El doctor decía muy bien, el doctor Cerrato, con su gran experiencia, que time is brain, tiempo es cerebro. La doctora me ha puesto un reto, dijo varias partes de lo que me toca decir, pero yo voy a pasar el reto, voy a hablar de antecedentes plaquetarios para que el doctor Cornejo hable de otra cosa. No, broma, vamos a hablar de cómo detectar el ictus de forma temprana. Como decía la doctora, pues ya estuvo ahondando en varias cosas porque habló en general del diagnóstico. Aquí tenemos fundamentalmente lo que ya habíamos hablado, tenemos dos formas fundamentales de ACV, que son el isquémico con todas sus características y que es conocido, como decíamos, como derrame cerebral en la población. Cuando hicimos la unidad de ictus del hospital diagnóstico no sabíamos cómo llamarle porque la población ictus casi no se conoce, una palabra muy usada en España, Portugal, pero acá en Latinoamérica no. El stroke era inglés, pero al final quedamos casi como unidad de derrame cerebral. Representa el 85%, el isquémico y 15% el hemorrágico. Y tienen varias clasificaciones que la vamos a ver, o sea que vamos a estar enfrentando a una patología donde fundamentalmente vamos a ver isquémica. Pero ¿qué tenemos que hacer para hacer el diagnóstico? Y eso es donde todos ustedes nos tienen que ayudar. Ya sabemos que hay una fase prehospitalaria donde los sistemas de ambulancia han sido muy importantes. Cuando estuvimos en la unidad de ictus del Jackson Memorial, nos contaban que allí la unidad de stroke al principio pidió que todas las ambulancias llevaran lo que pareciera un ictus. Se encontraron con varios borrachos, drogadictos de la calle, etcétera. Pero al final la unidad funcionó porque lo importante es llegar a tiempo. O sea, a veces el diagnóstico lo hacía hasta la enfermera que estaba allí, en la labor importante de enfermería, pero lo importante es esto. ¿Y qué vamos a hacer en la fase hospitalaria? Tres claves. Fundamentalmente determinar si esto es un ictus y su aproximación etiológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tres cosas: anamnesis, examen físico y los exámenes complementarios, donde vamos a ver como parte fundamental la imagenología, que vamos a tener momentos que le vamos a explicar. De ahí el tratamiento adecuado, o sea, tiempo es cerebro, y hoy realmente cambió la característica del neurólogo. Antes los neurocirujanos nos decían que los neurólogos solo tomábamos café y charlábamos. Hoy no, hoy nos tenemos que mover. Antes llegaba un ictus y decíamos, tranquilo, mi jefe decía en Cuba, tranquilo, póngale aspirina y vamos a ver, mañana lo vemos, o sea, tranquilo. Hoy no, hoy tiempo es cerebro. Y lo otro es manejar las complicaciones si este paciente se nos llega a complicar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es saber, y la gran pregunta, ya supimos que primero lo que no es un ictus, pero cuando es un ictus, ¿será un ictus isquémico o hemorrágico? ¿Por qué? Porque el diagnóstico es totalmente diferente. No podemos,
un tratamiento que se contrapone. O sea, si a un hemorrágico, haciendo clínica, como pasaba antes, nada más le ponemos un trombolítico, el sangramiento y la muerte va a ser casi al momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La diferenciación ya. Lo segundo es la clínica. O sea, buscar lo que la doctora decía, buscar si hay una cefalea, el perfil temporal, cómo empezó, si fue en la mañana, posiblemente se cree que las isquemias son más de horas tempranas de la mañana, etcétera. Y, por supuesto, lo que vamos a hablar al final, necesitamos una prueba de imagen para cerciorarnos el diagnóstico. Ya pasó la época clínica donde los grandes, eminentes profesores hacían el diagnóstico solo clínico. El diagnóstico lleva, aunque la clínica no se va a perder, lleva un diagnóstico por imagen. ¿Y qué tenemos que hacer? Rápidamente, anamnesis, preguntar fundamentalmente al familiar. El paciente muchas veces no nos va a responder, y hacerlo realmente una anamnesis rápida donde encontremos elementos que nos van a dar nuestra aproximación diagnóstica, si el paciente tiene diabetes, si tiene una enfermedad coronaria, si es tabaquista, sexo, depende de la raza, los síntomas. Si el déficit fue de inicio, brusco, el paciente estaba conversando con la familia y cayó al suelo, hizo una convulsión, o si este déficit fue progresivo, el paciente hizo todo lo que vimos en el efecto camaleón, o sea, en este documental Camaleón, que es lo mismo del FAS, que es mano, cara y brazos, y cómo fue evolucionando, si mejoró, si se deterioró, cómo fue la hora del evento. Es lo que decíamos, hay eventos que son más típicos en la mañana, a veces la hipertensión arterial, los aneurismas son ya pasando el día cuando el paciente está en actividades, ya puede ser física, etcétera, y lo que estaba tomando, si el paciente tuvo un trauma, etcétera. Lo otro es el examen físico neurológico, sumamente importante. O sea, el examen debe hacerse, ahora se dice que en 10 minutos para tiempo de cerebro, un neurólogo avesado, donde ya no hagamos a todo aquel examen de 2 horas de la Clínica Mayo, porque estamos perdiendo el tiempo. Y vamos a buscar los signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, todos signos. Si el paciente tiene diabetes, pues cómo está la glucosa. Y recordar también que no solo tenemos clínicamente las hemiparesias, las afasias, tenemos también praxia y agnosia, que son muy difíciles de diagnosticar, y puede ser la presentación de un accidente cerebrovascular. También realizar la escala NIHS, es una escala de 24 ítems, donde es importante para determinar si el paciente puede ser candidato a una trombolisis o no. De ahí tenemos la naturaleza vascular. 50% de los trastornos neurológicos se dice que van a ser en forma de un ACV, si este paciente tiene factores de riesgo, si es un déficit neurológico repentino, que puede ser no convulsivo o puede afectar la conciencia. Aquí va a depender, con todo esto que estamos haciendo, va a depender nuestro diagnóstico. ¿Es hemorrágico o es isquémico? En la parte clínica. De allí la naturaleza isquémica, es lo que le llamamos perfil temporal. ¿Cómo fue? Brusco, agudo, subagudo. Sabemos que los infartos a veces isquémicos van evolucionando. Lamentablemente tenemos una forma de presentación que el paciente ya llega a dormir, le dio el evento dormido, y los familiares lo encontraron al despertar o al levantarse a desayunar, lo encontraron o alguien empezó a hablar con él y se dio cuenta. Para eso vamos a tener un apoyo ya no tanto clínico como va a ser radiológico, que vamos a ver. La detención y regresión, el momento en que se produce. Si nos recuerda un territorio vascular, sabemos que el isquémico nos recuerda los territorios, si es cerebral media, lo que explicó la doctora, si es cerebral posterior, si estamos hablando de vértebro basilar, y no tanto el hemorrágico, donde no nos recuerda nada. O sea, es parenquimatoso, el paciente puede venir con convulsiones, puede venir con una clínica de cefalea, vómitos, etc. Y los síntomas acompañantes, que ya es lo que vimos, fundamentalmente el hemorrágico muchas veces viene con convulsiones, el debut de una convulsión no es tan frecuente en el isquémico, pero puede ser un síntoma camaleón. Y el diagnóstico topográfico, donde pensamos, por todo esto que hemos visto, este paciente tiene un déficit vascular o tiene un déficit parenquimatoso. Una pregunta que nos tenemos que responder clínicamente y radiológicamente. Exámenes complementarios hay que hacer en el protocolo de ictus de las unidades stroke. Hay unos exámenes que son muy rápidos, que son parte del protocolo, y los que usted va a añadir, como son ionograma, glucemia,
hemograma con plaquetas, coagulograma, electrocardiograma también, y en algunos pacientes ya, dependiendo de la anamnesis que usted hizo, le puede indicar otros exámenes que va indicando por la pericia del neurólogo o por otros síntomas que tenga, como puede ser rayo X de tórax, electroencefalograma, punción lumbar, etc. Y el diagnóstico nociológico, lo que la doctora ya nos explicó, podemos tener la presencia de un ataque transitorio de isquemia, un déficit neurológico isquémico reversible o un infarto cerebral establecido. O ya tenemos pensado, llegó ese paciente convulsionando, grave, tenemos entonces la posibilidad de que tengamos una hemorragia intraparenquimatosa espontánea, fundamentalmente si hicimos una buena anamnesis, ya sabemos que nuestro paciente es hipertenso y que posiblemente hizo una hipertensión intracraneal del hipertenso. O una hemorragia subaracnoidea, el paciente estaba haciendo deporte, estaba corriendo, estaba nadando, estaba teniendo sexo y se rompió un aneurisma y es una hemorragia subaracnoidea, o una hemorragia intraventricular primaria que a veces se asocian a las hemorragias subaracnoideas. El ataque transitorio de isquemia hoy ha sido tema muy discutido a nivel internacional en los congresos. Hay algunos vasculares que hablan de que va a desaparecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada vez los estudios radiológicos, las imágenes son más precisas y va a llegar el momento que se va a ver que este paciente tuvo alguna pequeña lesión, como el doctor Vargas decía, a nivel de pequeña fibra, pues aquí a nivel cerebral se van a ver pequeñas lesiones que aún no se ven. Ya hay resonancias de 7 teslas, o sea, aquí solo tenemos de 3 teslas y hay una resonancia investigativa de 7 teslas, donde se van a ver las lesiones. Entonces ya no va a ver que no hay lesión, pero bueno, lo que tenemos ahora de ataque transitorio es un máximo de síntomas que pueden ser 5 minutos y una variación entre 2 y 15 y reversibilidad completa en las primeras 24 horas. Pueden ser recurrentes, por eso dicen que son como las campanas de la iglesia que tocan que algo importante va a pasar, y lo que decía la doctora, que nos da la posibilidad de hacer algo mejor que cuando tenemos un infarto cerebral media maligna. Hay diferentes síntomas, amaurosis fugaz, ceguera bilateral, otro, y lo que hablaba que realmente el vértigo, lo que el doctor Díaz nos ha explicado, aislado, no es un síntoma de ataque transitorio, aunque hay que analizarlo en otro contexto. Y esta ya la doctora la dio, la clasificación TOAS del infarto cerebral establecido, los arteriosclerosis de gran vaso, la cardioembolia, la oclusión de un pequeño vaso o enfermedad de pequeños vasos, otras causas y el famoso infarto indeterminado, donde por mucho que hacemos clínica, por mucho que mandamos examen, no encontramos la causa y una evaluación negativa y a veces una evaluación incompleta que no nos da un diagnóstico preciso. Esta es la de grandes vasos, más del 50%, vean aquí la oclusión, donde hay factores de riesgo como son la edad avanzada, como son los ataques transitorios previos, es progresivo, intermitente, a veces el déficit no es tan importante al inicio, no es un déficit tan agudo, y también puede aparecer lo que decíamos en el sueño. Este es el abuelito que se levanta ya con que no puede mover el brazo, etcétera, y soplo cervical o caída ipsilateral del pulso. El infarto embólico generalmente pueden ser embólicos paradójicos, como son persistencia del foramen oval, comunicación intraventricular, comunicación intraauricular, etcétera. También están los embolismos grasos, embolismo arteria-arteria y el cardioembolismo. Todo eso es parte de nuestro diagnóstico. Y la cardioembolia, que es fundamentalmente una oclusión cerebral por una embolia de origen cardíaco con todas sus características. Es un embolismo de un antecedente patológico de cardiopatía embólica, es sistémico, un debut súbito que puede tener, nos podemos equivocar, puede tener un máximo debut al inicio y una pérdida inicial de conciencia, pero pudiera recuperarse si el émbolo se rompe. Muchas veces se manda el émbolo y después se rompe el émbolo. Y las causas, fundamentalmente factores de cardioembolia de alto riesgo, fibrilación auricular a la cabeza, válvula mecánica, un trombo ya sea intraarterial o ventricular, el síndrome del seno, infartos recientes, etc. Y la oclusión de pequeños vasos que la doctora se refirió, donde vemos pequeñas lesiones. Hoy con la resonancia magnética, y lo que vamos a hablar más adelante, ha sido muy importante para este diagnóstico, porque como ven son infartos lagunares de menos de 450 micras y fundamentalmente con aterosclerosis de pequeños vasos y 5 síndromes lagunares. Cuando estos síndromes se identificaron en la literatura, Miller puso más de 24 síndromes, después se dieron cuenta que lo había hecho con un libro de anatomía. Realmente clínicamente tenemos 4, el motor puro, sensitivo puro,
ataxia, hemiparesia y disartria y mano torpe, y las lesiones que vamos a ver fundamentalmente de pequeños vasos o arterias penetrantes. Y este es el diagnóstico, ya la doctora lo dio, de un gran vaso, de un cardioembólico y de pequeño vaso con sus características clínicas que las tenemos que revisar para afinar nuestro diagnóstico clínico. Y otras causas son disecciones arteriales, arteriopatía, que las tenemos que tener en cuenta, más en aquellos pacientes con efecto camaleónico, el vasoespasmo, donde puede ser secundario después de una crisis de migraña, una hemorragia subaracnoidea, etc. Y los hematomas, tanto intraparenquimatoso, con su sintomatología ya más llamativa, con daño cerebral, convulsiones, el paciente puede venir en estado de coma o puede venir, con una pérdida total de conciencia. La hemorragia subaracnoidea es más que todo a los esfuerzos físicos, situación emocional por general. Muchas veces nos hemos confundido, es una paciente migrañosa que no hemos cumplido los criterios de Asociación Mundial de Cefalea y no le hemos mandado una resonancia magnética o un estudio y nos sorprende con un aneurisma. Puede venir con convulsiones, rigidez de nuca, hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo y viene con signos focales muchas veces. Présteme. No puede. Aquí. También se le puede, como parte de los estudios, si el neurólogo decide y sospecha que hay un infarto de etiología no precisada o la enfermedad cerebrovascular en adulto joven o una sospecha de hemorragia subaracnoidea con TAC normal o proceso infeccioso, puede hacer una punción lumbar. También están los estudios neurovasculares que a veces son parte del apoyo de este paciente, como son el Doppler y el ecodoppler, el Doppler transcranial y la angiografía por sustracción digital. Y los estudios cardiológicos, fundamentalmente ya en una segunda fase, cuando uno quiere llegar a un diagnóstico más preciso, no tanto en la etapa aguda, no creo que el paciente esté con un ACV agudo y le vamos a hacer un Holter. Y los diagnósticos diferenciales, donde nos podemos equivocar. Una parálisis de TOC, el paciente tiene un síncope, creemos que es un ACV, el paciente tiene una neoplasia o exceso cerebral y claro, los estudios de imagen nos las van a dar, el hematoma subdural. Por eso es que es tan importante los diagnósticos por imagen, ahí están los diagnósticos de neuroradiología y que nos van a hacer que nuestro diagnóstico sea cada vez más preciso. Han pasado generaciones, las generaciones futuras, ustedes, muchos de los que están aquí, se van a reír cuando digan, una TAC de 3 Tesla, ya tengo una de 7, tengo imágenes de sustracción de alta definición. ¿Y es por qué es tan importante? ¿Qué objetivo tiene mandar un examen de imagen? En primer lugar, durante la fase de aguda, confirmar el diagnóstico. ¿Es un ictus o no es un ictus? ¿Es isquémico o es hemorrágico? Y establecer topografía y extensión y conocer cómo está el sistema vascular y en qué vamos a ayudarlo. Y el segundo es conocer las causas para poder iniciar también ya de un solo la prevención secundaria que el doctor Cornejo nos va a hablar. El objetivo también en las técnicas de neuroimagen es descartar que se trate de un proceso simulador de ictus, ya sea en este caso de hemorragia, que es nuestro segundo diagnóstico, o un tumor, establecer una localización y extensión, porque de eso va a ser importante el tratamiento que vamos a seguir. Vamos a hacer una trombolisis o vamos a hacer una trombolisis arterial o vamos a hacer una trombectomía, que nos vamos a referir a ella, un proceso que está muy en auge porque ha salvado aún lesiones de hasta 24 horas. Determinar la arteria causante, la localización y extensión, y los resultados permiten la confirmación clínica, o sea, su sospecha que ya usted la hizo, como estábamos viendo, de forma clínica, ahora se la va a dar de forma radiológica. Tenemos la tomografía, sigue siendo el alma de estos diagnósticos. ¿Y por qué? Porque aquí están el doctor López Aguilar, el doctor Cerrato, que en el hospital Rosales han hecho una unidad de ictus, que no tenían resonancia magnética, tenían tomografía y así se ha hecho en muchos lugares. Claro, va a depender de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ya nuestro diagnóstico, el TAC listo 20 minutos. Sabemos que un TAC dura de 3 a 5 minutos y una resonancia con los procesos estos que le han puesto rápido para ictus, que se han hecho las formas de tomar rápido, 15 minutos. Lo otro es que las imágenes estén lo más rápido posible y ver quiénes son de verdad candidatos a utilizar alteplase. Tiempo de cerebro, teníamos 3 horas y con los nuevos criterios del 2012 tenemos 4 horas y media para hacerlo endovenoso. Ya si se complica y hay que hacerlo intraarterial,
sube la cuenta del paciente y también el daño cerebral. La TAC es la primera elección en todo paciente con sospecha ¿por qué? De ictus por su amplia disponibilidad. La tenemos más disponible que la resonancia, aunque vamos a ver qué discusión entre uno y otro. La TAC permite distinguir un ictus de un hemorrágico. Eso realmente es quizás el valor más importante de la TAC. Es muy buena en infarto hemorrágico o en daño hemorrágico, descartar las posibles presencias de otras lesiones que no son las causantes del ictus, como puede ser un tumor, un hematoma subdural. La TAC puede mostrarnos también la presencia de infartos antiguos y que orientan a una enfermedad cerebrovascular, aunque en este momento no haya nada agudo. Y las primeras 6 horas la TAC puede ser normal. Y eso es bien importante, saber que una TAC normal no nos detiene si ya tenemos el diagnóstico clínico a hacer una trombolisis intraarterial. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos factores que nos hablan de que posiblemente es una isquemia, una arteria cerebral media hiperdensa, una atenuación reducida de los ganglios de la base, se pierde la diferenciación entre gris y blanca, ya comienza el edema cerebral. Vean los cambios de una TAC ya a las 6 horas, al quinto día, ya con todas las lesiones, y que realmente esto nos va a hacer que ya con estos signos que nos están anunciando, que como dice, que ya lo más seguro es que esto sea una isquemia, pues comenzamos nuestro tratamiento y no perdemos tiempo. Pero a veces no es tan fácil. Vean aquí, muy fácil, nos hicimos la TAC, una tomografía, y aquí tenemos el infarto, la hemorragia cerebral. Aquí la hacemos con resonancia, ya tenemos la nueva resonancia, tiene un eco radiante, por lo tanto cada vez toma más auge. En algunos centros especializados y con un acceso a la resonancia, el uso de resonancia magnética. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos? Primero, la tomografía computarizada, cuando la seleccionamos, sabemos que ya tenemos también angioTAC, las TAC de alta definición de 64 cortes hacen angioTAC. Podemos hacer perfusión, que era el problema de las TAC. Por eso nosotros decidimos en la unidad de ictus del Hospital Diagnóstico, nuestro primer escoge la resonancia magnética por la disponibilidad que la tenemos y el protocolo que hemos hecho, pero nos permite también hacer perfusión, menor tiempo de adquisición, se puede usar contraste y hay radiación. La resonancia también tiene angioresonancia, tiene resonancia por sustracción digital, pero tiene perfusión y difusión. Eso es bien importante también, porque nos va a permitir detectarlo en minutos. A los 5 minutos ya una difusión de una resonancia nos va a permitir todavía estar más seguros de que tenemos una lesión isquémica. Mayor tiempo de adquisición y no es necesario siempre el contraste, a no ser que vaya a ser un angio, o la radiación, por supuesto, sabemos que son campos magnéticos. Y las preguntas que nos vamos a hacer: ¿hay una hemorragia? Pues una TAC puede ser superior a la resonancia. ¿Hay una oclusión vascular? Pues podemos escoger o pedir una segunda. Si hacemos el TAC y no encontramos dónde está la lesión, pues podemos hacer una angioTAC o una angioresonancia. ¿Qué parte de la lesión está el core y cuál vamos a salvar? O sea, realmente aquí vamos a ver, y aquí sí la resonancia realmente nos da, porque no, bueno, que ya hay, como le decía, perfusión, pero en la perfusión de la resonancia con los tipos de cogradiente, el MISMAC es bien importante para saber qué vas a hacer, más en aquellos infartos que nos han llegado sin saber el horario de inicio porque la familia encontró al paciente dormido o el paciente no lo sabe bien. Y si hay penumbra, lo mismo de la perfusión y difusión. La resonancia ha demostrado la misma sensibilidad que el TAC en la detención de la isquemia. La resonancia también tiene una valoración fisiopatológica del ictus en fase aguda, lo que ha llevado que algunos hospitales, como en la unidad de ictus de nosotros, sea el primer escoge. La difusión muestra el infarto primero, al cabo de 1 o 2 horas, y puede detectar signos precoces de isquemia. Lo otro es que la resonancia de cogradiente es superior o igual a la TAC para hemorragia. Ya tenemos el cogradiente también en la resonancia, que es importante. Y las técnicas de difusión y perfusión nos permiten valorar la existencia de un tejido cerebral que vamos a salvar. Aquí tenemos una resonancia aguda, menos de 6 horas. Vean aquí la lesión, vean aquí la perfusión, difusión. Todo este campo, y aquí está el core, todo este campo lo vamos a salvar. Entonces vale la pena, pues, cada vez acelerar más nuestro proceso diagnóstico para tener el acceso más rápido a la resonancia. Y los otros métodos diagnósticos, vean aquí, ya más de 6 horas, donde ya la lesión está totalmente establecida. Vean en la perfusión, donde la lesión está establecida. Vean esto, qué importante. Es una resonancia multimodal,
donde aquí vemos la lesión, pero ¿cuánto tenemos para salvar con esta perfusión? Por eso allí vamos a hacer una trombolisis intraarterial, endovenosa, y si se nos ha pasado porque nos pusimos a tontear, el neurólogo no llegaba, podemos hacer una resonancia, una trombolisis intraarterial. ¿Ven? Todo el tiempo. Resonancia versus TAC. A veces nos quedamos cortos con el TAC y necesitamos resonancia para ictus isquémico lagunar, ictus vertebroaxilar, sospecha de trombosis venosa, disecciones de tronco, malformaciones y cuando el inicio es incierto. Y tenemos aquí, vean la importancia de aquí, de una resonancia, vean aquí qué tenemos, aquí hacemos la angio, vemos la arteria cerebral media ocluida, vean aquí, correspondiente con la lesión isquémica y la imagen en difusión, o sea que tenemos una gran información. Aquí podemos saber que esta arteria se va a reperfundir. Si hacemos una trombolisis intraarterial, veamos cuando hacemos el angio cómo esa arteria va a reperfundir. Imágenes endovascular. Esto es del 2018. ¿Por qué? Porque hay este estudio que se hizo, el estudio DAN, que es un estudio para trombectomía. Hoy existe la trombectomía, donde se han salvado áreas vasculares aún con 24 horas, donde no se ha instaurado bien porque se va a traer el trombo. Ya se hace acá en el país, se han hecho 2 o 3 trombectomías, y donde tenemos que guías recomiendan el uso de angiografía por tomografía o de angioresonancia para valorar estos pacientes donde se va a hacer trombectomía. Miren, todo esto hay varios estudios, el estudio Mercy, el estudio de la Universidad de Girona. Hay varios estudios y diferentes aditamentos para hacer la trombectomía. O sea que hoy el cerebro no está dando más tiempo, pero es importante usar bien las imágenes. Y estas son lo que vamos a obtener al final. ¿Qué vamos a obtener en neuroimágenes? Podemos obtener cómo está el tejido cerebral, hay una lesión, cómo está la perfusión, si tenemos un área a salvar, cómo están los vasos, cómo lo hacemos con angio, y el eco nos dice si hay una fuente embólica o no. Cada vez también tenemos Doppler carotídeo, más elementos para tratar mejor a una lesión isquémica, ya sea isquémica o hemorrágica. En este caso estamos refiriéndonos fundamentalmente a la isquémica. Las recomendaciones. Según la guía de estudio, se recomienda que puede ser lograda, todo esto puede ser logrado en diferentes entornos hospitalarios. O sea, hoy existe hasta la telemedicina, lugares aislados en Francia, en Australia, está el médico general y tiene la telemedicina y está el especialista y le está mandando las imágenes en tiempo real y hace una trombolisis endovenosa. Entonces tenemos que, lo primero que se recomienda es que el signo de la cerebral media, esta hiperdensa, no nos demore en hacer una trombolisis, hagámosla. O sea, a veces puede ser que el paciente va a hacer una cerebral media maligna, pero casi nunca ocurre esto. También no se recomienda el uso de resonancia para excluir microsangrados. Tienes la tomografía también y no perder tiempo. La tomografía y resonancia, incluyendo imágenes de perfusión, no deben retrasar la administración de alteplase. Es muy importante el tiempo porque son 4 horas y media. O sea que todo esto nos lleva a unas conclusiones. En primer lugar, un paciente con déficit neurológico que ingresa al servicio de urgencia debería establecerse el diagnóstico y el tiempo de evolución constante de un episodio isquémico. Es necesario y es obligatorio para todos nosotros hacer esto. Segundo, en la evaluación de un paciente con ACV, tanto TAC como resonancia aportan datos para definir y usted va a escoger según el entorno de su hospital qué va a hacer. Y la selección depende de la disponibilidad de los mismos y el estado general del paciente, y debería tenerse en cuenta las contraindicaciones del paciente, como por ejemplo a veces pasa que tenemos que usar el TAP porque el paciente tiene marcapaso y otras cosas que no se pueden y el estado de gravedad. Conclusiones para terminar nuestra presentación. El ictus es una emergencia médica. Éxito del tratamiento es tiempo dependiente, tiempo del cerebro, señores, y eso ya se ha demostrado. Y las técnicas de imagen dan diagnóstico y pronóstico, amplían la ventana terapéutica, mejor selección del paciente, y las 4 P, parénquima, PIPES, perfusión y penumbra nos va a dar los estudios. Por eso la unidad de ictus es la solución, y tiempo es cerebro, señores. El tiempo que tenemos para actuar es lo importante en este momento para la calidad de vida de este paciente y que la lesión isquémica la podamos revertir lo más posible. Muchas gracias.